¿Qué tal si antes oramos a Dios, abre su corazón al Señor? Yo no sé usted cómo está, cómo se encuentra esta mañana, este día, su familia, pero qué bueno es que la palabra nos llene, que la palabra infunda aliento y vigor a nuestras vidas. Amén. Uy, ya me estampó, hermanos. ¿Cuántos quieren recibir la palabra del Señor? Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu fidelidad. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. A ti sea la alabanza, toda la honra y toda la gloria. Que al meditar en tu palabra, Señor, ella nos examine, ella nos inspire, ella nos sane y nos transforme. Te damos a ti toda la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y nos unimos con los hermanos en esta transmisión esta mañana. No sé si ya dónde está el productor si ya estamos conectados en transmisión. Así que bienvenidos hermanos allí en sus hogares. Quizás usted no pudo venir a la iglesia a congregarse con nosotros esta mañana, pero nos unimos con usted para que Dios bendiga su vida. Leamos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, 5 poderosos textos de la palabra del Señor. Colosenses 1, 15 al 20. Permítanme, le leo, hermanos, escuchen con atención. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Podríamos colocar esta mañana un título para esta reflexión, si me permiten: Cristo tiene la preeminencia. Cristo tiene la preeminencia. Note que enumera varias cosas, para luego, versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué es preeminencia? Es tener el primer lugar, es ser el número uno. Preeminencia es ser sobresaliente, es estar por encima de todo. Así que aquí está hablando de que Cristo tiene la preeminencia. ¿Usted cree que Cristo debe ocupar el primer lugar en su vida? ¿Cómo vivir a Cristo? ¿Cómo vivir a Cristo en este tiempo? Colosenses 1, del 15 al 20. ¿Cómo vivir a Cristo en este tiempo? ¿Será Cristo suficiente para usted y para su vida y para su familia? En el día de ayer estuvimos compartiendo en el ayuno este texto y quise hacerles partícipe a la iglesia en el día de hoy también de esta meditación y de esta reflexión, porque creo que es importante replantearnos en un mundo como hoy cómo vivimos a Cristo. ¿Es Cristo el preeminente en nuestra vida? ¿Es el número uno en nuestra vida? ¿O lo tenemos desbancado? ¿Está Cristo desplazado? Tenemos nuestro corazón dividido y hay otras cosas que son las preeminentes, que son las que sobresalen
vida. ¿Por qué Pablo escribió este pasaje? Pablo escribió este pasaje, él estaba en la cárcel y allí desde la cárcel un pastor llamado Epafras va a visitarlo y va a la cárcel a contarle lo que está ocurriendo en la iglesia de Colosas. Le cuenta y le da el resumen y le dice que hay unos hermanos muy bendecidos, que hay una iglesia que está creciendo, que hay una iglesia que está orando por él, que hay una iglesia que está bendecida, pero que tiene ciertas amenazas. Las amenazas que estaban sobre la iglesia de Colosas eran las siguientes. Había surgido una corriente ideológica que más adelante, un siglo después, fue conocida como el gnosticismo. Es una corriente conocida hoy en día, la gnosis, el conocimiento. Estaba esta doctrina comenzando y dando sus primeros pasos en el Asia Menor. Y algunos hermanos estaban confundidos con esta nueva doctrina, con esta nueva ideología que estaba surgiendo. Además de esto, había surgido otra doctrina en la cual se decía que Cristo no era Dios verdadero, sino que Cristo era una creación de Dios, que era una creación sucesiva de Dios y que mediante muchas reencarnaciones había venido Cristo. Había una dualidad entre la materia y el espíritu, y los gnósticos enseñan eso, que el espíritu es bueno y que la materia es mala, y que Jesucristo fue el último en la cadena de la creación, en la materia de Dios. Y otra doctrina a la par con esta era la adoración a los ángeles. Es decir, que se estaba colocando a Cristo en el mismo nivel de los ángeles y había adoración a los ángeles. Y esto estaba confundiendo a la iglesia de este primer tiempo. Que Cristo no era Dios, que Cristo era un primogénito, era el primero en la creación de Dios, pero que Cristo no era Dios y que Cristo requería adoración y alabanza como los demás ángeles que existían. Colocaron a Jesús al nivel de los ángeles. Entonces Pablo se preocupa y dice: es urgente corregir esta doctrina. Es urgente porque esta es la base y el pilar del Evangelio, porque el Evangelio está fundamentado en Jesucristo como la roca y no puede carecer de esencia y de significado el nombre de Cristo. Y escribe esta carta y la envía para que no solamente se lea en Colosas, sino también para que se lea en otra iglesia, en la Odisea, donde también había llegado esta corriente, donde le estaba quitando el lugar a Cristo. Estaba desplazando a Jesucristo del señorío que era. Entonces, en este pasaje, Pablo escribe 4 cosas que deben ser de la primacía de Cristo, de la preeminencia de Cristo, en 4 cosas. Noten que Pablo dice, en el versículo 15 comienza diciendo: Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, Cristo está diciendo, aquí Pablo está diciendo de Jesús: quien ve a Cristo, ve al Padre. Quien ve a Jesucristo, ve a Dios. Usted quiere ver a Dios. Mucha gente se pregunta: ¿dónde está Dios? Pues mire a Jesucristo, conozca a Jesucristo. Quien ve a Jesucristo conoce el amor del Padre, la gracia de Dios, el amor de Dios, la santidad de Dios. Es decir, que ver a Jesucristo es ver al Padre. Y luego Pablo, para desvirtuar y para desmontar esa mentira y esa ideología de que Cristo está al nivel de los ángeles y que Cristo es la primera creación de Dios, que Jesucristo no es Dios, entonces Pablo coloca a Cristo preeminente sobre 4 cosas. La primera de ellas dice: Él es el primogénito de toda la creación. En el versículo 15, parte A: el primogénito de toda la creación. Eso significa
significa que Él es antes que todo esto, y luego más adelante lo explica. Dice que todas las cosas por Él subsisten y en Él están todas las cosas de la creación, que Él tiene el señorío de la creación. Y al decir Pablo esto, está dando y reafirmando el carácter de la deidad divina, el carácter santo y poderoso de Jesucristo. Ningún ángel creó. Usted no escucha en la palabra que ángeles hayan creado, que el único que creó fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allá en Génesis capítulo 2 versículo 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fue Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo quien creó. Aquí aparece por primera vez el principio de la Trinidad. Hagamos al hombre, la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo a la iglesia de Colosas: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Es decir, que nada es producto de la casualidad, nada es producto del azar, que usted y yo somos producto no de una coincidencia de nuestros padres, de una noche de romance y de calor, que somos producto de alguien que nos creó, que ese alguien es Jesucristo, que tiene el control y el dominio sobre toda la creación. El Salmo 8 dice que todos los cielos, cuán grande es el nombre de Dios en toda la tierra. Y allí apunta a Jesucristo, a mostrar la gloria de Dios sobre todo lo creado, sobre todo lo existente. Así que una verdad que usted y yo debemos conocer es que Cristo es preexistente, Él es antes de todas las cosas. Aquí dice el primogénito de toda la creación. Los testigos de Jehová dicen lo siguiente, dicen esa verdad, de ahí surgieron ellos. De ahí vienen ellos con esa enseñanza y ellos dicen que Jesucristo no es Dios. Ojo con esto, porque usted aquí va a tener un argumento para conocerlo. Pablo aquí está utilizando una palabra que se llama protococos en el griego, y protococos no quiere decir alguien que es el primero en nacimiento, sino que alguien que es el primero por condición, por su virtud, alguien que es posicionado. Y ese es Jesucristo, no por posición, no por nacimiento, sino por posición. Este concepto en la Biblia no es nuevo, ya la Biblia lo ha manejado, que alguien sea el primogénito no por nacimiento, sino por condición y por posición. Un ejemplo de esto rápidamente es el ejemplo de David. David, ¿qué lugar ocupaba dentro de sus hermanos? El último lugar, ¿verdad? Y cuando es llamado para ser ungido por Samuel, llaman al primero, al primogénito, al mayor. Y Samuel dice: este no es el que va a ungir Jehová. Y le llaman al segundo, y al tercero, y al cuarto, y al quinto, al sexto, y lo llaman a él. Este es el último, dice el Salmo 89, que es el primogénito. Así que esto no es nuevo. No es nuevo que alguien no sea el primogénito por nacimiento, sino por su posición y por llamado de Dios. Otro ejemplo, recuerdan a José, que tiene 12 hijos. El mayor de ellos es Manasés. Y en Jeremías 31 dice que Efraín será el primogénito, será llamado primogénito. Así que Cristo aquí no viene en consonancia con ese concepto. Primogénito aquí no es por nacimiento, sino por un estatus, por una posición, por la preeminencia de Cristo. Cristo es el primero en la creación. Lo segundo que Pablo introduce para desvirtuar esos conceptos es que Jesucristo es la cabeza de la iglesia.
Jesús es la cabeza de la iglesia en el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que Él tiene la supremacía, que Él tiene que ser el número uno en la iglesia, que todo nuestro accionar y todo lo que hacemos es para darle lugar a Cristo como el primero dentro de la iglesia. No hay líderes, no hay iglesias, no hay doctrinas, no hay nada que le quite la supremacía a Jesucristo. Nosotros estamos aquí porque somos el cuerpo de Cristo, que Él es nuestra cabeza, y es a Él a quien le debemos obediencia, es a Él a quien le debemos sometimiento, es a Él a quien le debemos todo lo que cada uno de nosotros somos. Jesucristo es la cabeza de nuestras vidas. Hay creyentes que no tienen a Cristo por cabeza. Hay creyentes que tienen por cabeza otras cosas. Hay creyentes que se creen tan autosuficientes, tan conocedores, que ya no tienen que cambiar nada, que ni siquiera caben en el cuerpo de Cristo, ni siquiera caben en la iglesia, son fuera de serie. Pero hay que recordar que Jesucristo es la cabeza de nosotros como cuerpo, que nuestra doctrina, nuestra adoración, nuestra alabanza debe estar sometida ante Jesucristo. En cierta ocasión escuché a una mujer que después de estar hablando de Cristo, se acercó y nos dijo: ¿por qué hablan tanto de Cristo? ¿Por qué hablan tanto de Jesús? ¿Por qué no hablan de otras cosas, habiendo tantos temas en la Biblia para hablar? Ese no es el punto. El punto es que todos los temas que hay en la Biblia para hablar, todos apuntan a Jesucristo. El Génesis apunta a Jesucristo, el Éxodo, Levítico, Número, toda la Biblia. Así que el tema principal de nuestra vida es Jesucristo. Si nuestra vida no está basada en Jesucristo, estamos perdiendo el tiempo. Si nuestra predicación no está basada en Jesucristo, estamos perdiendo el tiempo, porque Él es nuestra cabeza. El cuerpo somos nosotros. Y muchos creyentes están por fuera de ese cuerpo de Cristo. Pablo trae otra enseñanza para desvirtuar lo que estaba pasando allí en Colosas. Dice: no, Jesucristo es el creador sobre la creación. Es preeminente sobre la creación. Cristo es preeminente sobre la iglesia, es el número uno. El que le da razón y sentido a la iglesia es Jesucristo. Número 3, Cristo es preeminente sobre la muerte. Es el único que ha resucitado, y lo declara aquí en la palabra del Señor. Él es el primogénito entre los muertos. Note que 2 veces usa la palabra primogénito. Dice primogénito en la creación y primogénito entre los muertos. Ya hablamos que Él es primogénito en la creación, el que hizo el universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que era preexistente, el que estaba antes de que todas las cosas. Pero ahora Pablo dice: es preeminente entre los muertos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que es preeminente entre los muertos? Es preeminente entre los muertos porque fue el primero en resucitar. ¿Cristo fue el primero en resucitar? No fue el primero en resucitar. ¿Quiénes resucitaron antes de Cristo? ¿Quiénes resucitaron antes de Cristo? Lázaro. ¿Quién más? La hija de Jairo. ¿Quién más? El hijo de la viuda. El hijo de la viuda de Naín. El hijo de la viuda de Sareptas, por allá con Elías. O sea, ya había gente que había resucitado. Y aquí se nos dice que Cristo es el primogénito entre los muertos. ¿Nació Cristo acaso primero que ellos? No. El texto nos está diciendo es algo más asombroso, nos está diciendo algo más preeminente de Jesucristo, que es el único que murió y resucitó sin fin, que es el único que no va a volver a morir, que Lázaro resucitó y murió, la hija de Jairo resucitó y volvió a morir, que el hijo de la viuda de Naín resucitó y volvió a morir. Todos estos resucitaron y volvieron a morir, pero
Cristo resucitó y que no iba a volver a morir, sino que su vida, su resurrección iba a ser sin fin hasta la eternidad. Por eso es el primogénito entre los muertos, porque no volvería a ver nunca ni jamás la muerte. Y Filipenses lo dice, Pablo lo dice, y lo dice de una manera más abierta, y lo dice que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cuando él resucitó, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es preeminente sobre la muerte. Él la venció. Y ese es el llamado que usted y yo tenemos. Esa es la transferencia de la vida eterna que Cristo nos da a nosotros. Que usted y yo no vamos a experimentar la muerte eterna, que vamos a tener una muerte física, pero que nuestra muerte será levantada y despertada en gloria en el Señor. Esta semana enterramos a mi abuela. Mi abuela fue una mujer de 92 años que nos llevó el Evangelio. Por allá en los años 60 conoció del Señor, y junto con su esposo, con mi abuelo, nos compartieron el Evangelio. Y estando niños, ellos nos llevaban a la iglesia, y mi abuelo, siendo un hombre analfabeta, no sabía leer la Biblia, y nos ponía a nosotros los nietos a leerla, pero tenía un entendimiento, una capacidad de entender. De ahí que la palabra de Dios no es para intelectuales ni para letrados, sino para los que abren el corazón al Señor y los que se humillan al Señor. Esta semana en el funeral de mi abuela cantábamos Más allá del sol. Más allá del sol yo tengo un hogar celestial. Qué bueno que usted pueda cantar esto también con nosotros algún día, que más allá del sol tenemos una patria, un hogar, eso que Cristo hace referencia y dice: yo me voy, pero voy a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar para usted preparado, no se lo deje quitar por el pecado, no se deje quitar esa morada celestial. Lo cuarto sobre lo cual Cristo tiene preeminencia. Tiene preeminencia sobre la creación, tiene preeminencia sobre la iglesia, tiene preeminencia sobre la muerte que resucitó. Y Cristo debe tener preeminencia sobre el creyente, sobre usted, sobre mí, sobre nuestras vidas. Si Cristo no tiene preeminencia sobre nuestras vidas, nuestro evangelio está relegado. Nuestro evangelio hay que cuestionarlo. ¿Cuál es la clase de evangelio que usted y yo tenemos? Si Cristo no es el preeminente sobre nuestra vida. Es decir, si Cristo no es el número uno en su vida, si Cristo no es sobresaliente en su vida, algo está pasando en el evangelio. ¿Cómo vive usted el evangelio de Cristo? ¿Es Cristo preeminente en su vida? ¿Es el número uno en su vida? Algunas personas, algunos creyentes viven el evangelio como el COVID-19. Algunos que les da el COVID-19 son asintomáticos. Tienen el COVID, pero no desarrollan la enfermedad, no se externaliza la enfermedad, no la muestran. Son asintomáticos y pueden contagiar a otras personas, y son asintomáticos, no les da síntomas, ni gripa, ni fiebre, ni nada de estas cosas. Asimismo hay muchos creyentes asintomáticos que conocen de Dios, creen en Dios, pero no tienen síntomas. No muestran síntomas de la verdad de Dios en su vida. Sus acciones no muestran que honran a Dios. No viven como creyentes. Sus vidas son unas tragedias. Sus hogares son unos infiernos. Son asintomáticos. No muestran la presencia y la gloria de Dios en su vida.
¿Cómo vive usted el Evangelio de Dios? Muchos han desplazado a Cristo de su corazón, los han sacado de los hogares, lo han sacado de sus vidas, y luego preguntan por qué sus hijos están rebeldes, por qué sus hijos se han ido de Dios, por qué no hay bendición en el hogar. Porque hemos desplazado a Cristo de nuestra vida, porque no es preeminente, porque no es lo que Pablo dice aquí, que en todo tenga la preeminencia Jesucristo, en todo lo que hacemos, en todas nuestras jornadas, en todas nuestras labores, todos los días. Usted puede tener planes muy gloriosos, proyectos para su vida, pero el mejor proyecto en su vida que usted puede tener es colocar a Cristo en su corazón en primer lugar, y Él le bendecirá. Recuerde que todo será añadido, todas las bendiciones de Dios serán añadidas para su vida. Algunos tienen su corazón muy dividido, muy partido. Simplemente Dios es un aliado. Dios es un aliado para que me vaya bien. Dios es un aliado para que bendiga mi negocio. Dios es un aliado para que bendiga mi familia. Dios es un aliado porque tengo un proyecto y un plan que conquistar, y Dios me va a ayudar a lograrlo, y en eso se resume toda la vida, en ese proyecto que tiene. Lo que Dios quiere es que ese corazón sea unificado, sea completo en Él, y que lo ponga en primer lugar sobre su familia, primer lugar sobre su relación, primer lugar sobre su trabajo, sobre su estudio. Joven, acuérdese de su Creador en los días de la juventud, antes de que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Cuando llegue la vejez, cuando hayamos desgastado y malgastado y derrochado la vida, y vemos que no tenemos nada a nuestro alrededor. Cuando Cristo sea el preeminente, cuando Cristo sea el sobresaliente en nuestra vida, ese día su vida va a cambiar, ese día fluirá la bendición, ese día usted estará en una dimensión espiritual completamente diferente. Esta nación ha desplazado a Cristo. Esta nación cada vez más arrincona al Señor, y cada vez vienen más ideologías, y cada vez legislan más para que saquemos a Cristo, para que saquemos a Dios de nuestros corazones. Por eso es la tragedia que estamos viviendo. Por eso hay una manifestación y sale la gente a matar, robar y destruir. La misma naturaleza de Satanás que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Qué evidencia esto? ¿Qué está mostrando esto? La profunda necesidad de poner a Dios en nuestro corazón, de ponerlo preeminente en nuestra vida. Cuando las Torres Gemelas fueron derribadas en los Estados Unidos, un periodista muy osado cuestionó a Dios: ¿dónde está Dios? ¿Y por qué Dios permitió tanta muerte? ¿Y por qué Dios permitió tanta tragedia? ¿Y por qué estamos viviendo esto? Entonces, más osadamente, la hija de Billy Graham se paró y dijo: ha ocurrido toda esta muerte, ha ocurrido toda esta tragedia porque sacamos a Dios de los hogares, porque sacamos a Dios de las universidades, porque sacamos a Dios de los colegios. Se prohibió que se leyera la Biblia en Estados Unidos, un país que estaba fundamentado en la palabra de Dios. Ahora se prohibió que oraran, se prohibió que se leyera la palabra de Dios. Cuando se saca a Dios del corazón, viene la tragedia y la miseria. La vida sin Dios es una tragedia, la vida sin Dios es una miseria. En estos días estaba recordando la biografía de un joven extraordinario llamado Samuel Morris. Samuel Morris fue un joven africano, un adolescente que conoció al Señor. Jovencito, entregó su vida al Señor con tanta pasión y con tanta dedicación, y le pidió al Señor que lo llevara a llevar su palabra a todas partes. Y el Señor le llevó a los Estados Unidos, y allí comenzó Samuel Morris a predicar el Evangelio de Dios con un fuego de Dios. Un joven de 16 años
Cuentan en su biografía que trajo un avivamiento impresionante este joven, que cuando abría su boca para hablar del Señor, salía fuego, salía avivamiento, salía adoración, que trajo una convicción de pecado y de arrepentimiento, la predicación de Samuel Morris, impresionante. Un joven que entendió que era colocar a Cristo en el primer lugar de la vida. Para este joven no fue tan importante como los jóvenes de hoy, que tienen otros proyectos tan alejados de Dios, otras ambiciones tan fuera de Dios. Este joven colocó a Cristo en primer lugar de su vida, y hoy la historia lo recuerda. Voy a enviarles esa biografía al grupo de la iglesia. Es un libro pequeñito, muy chiquitico, pero de una bendición para avivar nuestra fe, para aprender a poner a Cristo en primer lugar, para darle la preeminencia en nuestra vida, que ese corazón que está dividido, que no sabe para dónde coger, entonces sea unido por Cristo y sea un corazón completo en el Señor. A eso nos llama la palabra del Señor, a que todo nuestro acontecer, toda nuestra vida esté sometida por la preeminencia de Cristo. ¿Cómo vive usted a Cristo? ¿Cómo vive usted a Cristo? Con esto termino. ¿Cómo vive usted a Cristo en su vida? ¿Es simplemente una religión? ¿Es Cristo simplemente venir a una reunión como estas cada 8 días y convertirnos en cristianos cada 8 días? ¿O vive usted a Cristo intensamente en su vida, en su corazón, en intimidad con el Señor, colocando sus deseos por debajo de la presencia de Cristo? Recuerde lo que dice el Salmo: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Eso significa que ponga al Señor como preeminente en su vida, y Él realizará los proyectos y los sueños y todos los anhelos de su corazón. Coloque a Cristo como el preeminente en su familia. Coloque a Cristo como preeminente en sus hijos, en su trabajo. Dele el primer lugar al Señor para que Él tenga la preeminencia, no solamente sobre el universo, ni sobre la iglesia, ni sobre la muerte, sino que Él sea quien gobierne su vida. Colóquese de pie, hermano, y oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Te bendecimos, oh Dios del cielo. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad, Señor. Gracias por darnos a Cristo, por este regalo que nos has entregado en Jesús, la vida eterna. Señor, aquí estamos reunidos, reconociendo que te necesitamos, que no somos nada, Señor, que no somos nada, que somos como la flor del campo que en la mañana nace y en la tarde se marchita y perece, pero que contigo, Señor, tenemos propósito y sentido de nuestra vida. Señor, en esta hora reconocemos cuánta necesidad hay de darte el primer lugar. Mi vida está tan afectada por estar alejado de ti. Mi familia está alejada de ti, Señor. Te necesitamos. ¿Qué le ha dicho el Señor en esta hora? ¿Qué debes de cambiar? ¿Qué te ha dicho el Señor? Señor, en esta hora nos rendimos delante de ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Si tienes que pedirle perdón al Señor, pídale perdón al Señor. Porque quizás no estás viviendo a Cristo en tu vida. No estás viviendo a Jesús en tu vida. Señor, en esta hora reconocemos cuán pecadores somos, Señor. Cuán alejados somos. Cuán lejos estamos de ti a veces, cuando colocamos otras prioridades en nuestras vidas y te desplazamos y te damos solamente un poco de tiempo y te damos de las obras de los que nos quedan, y la ración delante de ti es tan escasa, Señor, es tan pobre nuestra vida delante de ti. Perdóname, Señor, perdónanos, Señor, porque hay tiempo para todo, pero no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar en familia, no tengo tiempo para hacer un altar de adoración en mi casa. Señor, en esta hora
Nos rendimos delante de ti, oh Dios del cielo. Señor, toma toda carga, toda necesidad, toda petición, la ponemos delante de ti. Bendice cada joven esta mañana, cada hermana, cada hermano, Señor, cada familia. Pedimos tu gracia, pedimos tu bendición. Rogamos, Padre, por el que está cansado sea levantado, el que está desanimado, el que está sin fuerzas, el que está quebrantado, el que está pasando por duda, que llegue la certeza de tu palabra, que llegue la bendición. En el nombre de Jesús, pedimos, Padre, que hagas un milagro, Señor, en cada vida. Nos rendimos a ti, Señor. Rindo mi corazón delante de ti. ¿Puede usted decirle eso a Jesús esta mañana? Puede decirle a Jesús, rindo mi corazón delante de ti.